Lo siguiente es una conversación con la doctora Marinés Castro. Marinés es profesora en la Universidad de Puerto Rico y es lingüista. Y es la responsable de que la palabra perreo haya entrado al diccionario, ¿verdad? De la Real Academia Española. La conversación fue buenísima, hablamos de ese proceso, de cómo se oficializan palabras en el diccionario, de cómo fue el proceso de la palabra perreo, hablamos del lenguaje inclusivo, del rol del lenguaje en la sociedad, de cómo ella analiza las palabras, qué está bien, qué está mal, si es orgánico o no es orgánico el lenguaje. Nada, todos esos temas que uno no piensa mucho, no los piensa al día a día, pero obviamente el lenguaje es la forma en que nos comunicamos, es esencial para nuestra colaboración, que una vez, ¿verdad? Lo estás hablando con ella, lo estuve hablando con ella, tú vas cayendo en cuenta cuán mágico verdaderamente es el lenguaje, es un milagro y cuán poderoso y cuán interesante puede ser cuando te sientas a analizarlo. Me disfruté mucho esta conversación. Filosofamos, hablamos de las cosas prácticas, de cómo se lleva una palabra al diccionario, hablamos de cómo se utiliza a veces el lenguaje para poder, ideológicamente, nada, todas esas distintas vertientes del lenguaje. Una conversación fascinante, me la disfruté mucho, espero que ustedes también. Ahora los dejo con la doctora Marinés Castro. El perreo. Baile que se ejecuta al ritmo del reggaetón con movimientos explícitamente sexuales. That sounds accurate. Esa fue la definición que mandamos. Háblame un poco de el lenguaje inclusivo y este tipo de cosas que están empezando a surgir ahora. Como lingüista, ¿cómo tú analizas esas fuerzas? Pues mira, yo tengo una opinión, yo creo que bastante conservadora. Una cosa es ser inclusivo y otra cosa es el lenguaje inclusivo. Y mi experiencia cada vez documenta más y más y más que muchas veces los que más lenguaje inclusivo usan son los que menos corazón inclusivo tienen. ¡Vamos! Buenos días, doctora Marinés, ¿cómo estás? Pues muy bien, buenos días, gracias por invitarme. Gracias por venir, conectamos familia y todo. Sí, aquí en Puerto Rico como dicen que es un pañuelo, así que hay que portarse bien porque... ¿Un pañuelo? Eso nunca lo había escuchado. ¿Nunca había escuchado eso? Puerto Rico es un pañuelo, bueno, porque es pequeño. Y hay que portarse bien porque donde uno menos se imagina hay alguien que conoce a uno. Pero porque un pañuelo, no hago la conexión. Fíjate, eso es interesante, habría que investigar porque dicen que es un pañuelo. Es un pañuelo porque es pequeñito, no sé, los límites, no sé. Qué raro, porque es un papel, sí, pañuelo es curioso. Tienes razón. Pañuelo a mí me acuerda mucho a mi abuelo, que ¿verdad? Tenía siempre como con su pañuelo para limpiarse la cara o soplarse la nariz o lo que fuese. Sí, ¿no? Y no salían los señores antes, no salían de su casa sin su pañuelo y el pañuelo planchadito y bordadito. Y todavía se usan pañuelos. Papel toalla. Bueno, ahora el papel toalla, el Kleenex. Pero soy igual de meticuloso y hasta... O sea, tengo mi proceso y yo no puedo salir de mi casa si yo no tengo un papel toalla en mi bolsillo. Y dobladito, o sea, lo voy a tener. Y mi esposa se molesta porque los dejo tirados. Imagino que algo pasaba con los pañuelos. Sí, lo que pasa es que ese no hay que plancharlo. El hombre no ha cambiado, el hombre cambió la herramienta. Ese no hay que plancharlo, no hay que darle plancha de mano. La plancha de mano tampoco sabes lo que es, ¿verdad? Cuando das plancha de mano. No. Bueno, antes todo se planchaba, antes, planchaban hasta las sábanas, todo se planchaba, había mucho algodón, pero plancha de mano es que cuando le das con la mano así, lo estiras, lo doblas y no tienes que pasarle la plancha. ¿Sabes que yo una vez lo hacía, que los ponía en el microondas? Cuando vivía solo, que para que mis camisas no estuviesen estrujadas, yo no quería planchar ni nada, entonces yo cogía o las ponía en el microondas rapidito y después cogía como con un cenicero o algo y les pasaba así por encima. Y era mi forma de planchar mi ropa. Suena que puede ser peligroso. Sí, no lo recomiendo. No sé si funcionaba, pero trataba. Mira, profesora, la traigo. Recientemente pasó algo histórico, que el perreo
se oficializó como palabra aceptada por los que aceptan palabras, que eso es bien fascinante, que haya un grupo que acepta palabras. Pero sí se oficializa asumo que va a salir en los diccionarios y ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo que significa. Exacto. Y es bien curioso, como que, ¿verdad? Soy amigo de tu hijo y él me recomendó hablar contigo y para mí el lenguaje es fascinante. Yo tengo 2 hijos chiquitos y veo cómo lo capturan. Hay algo bien humano que el lenguaje estamos, yo digo, programados a entenderlo y ese tipo de cosas. Exacto. Y siempre me ha fascinado, ¿verdad? ¿Usted es lingüista? Sí, yo estudié lingüística. Que sí. estudian la lengua. Yo creo que hay muchas avenidas en esta conversación, pero quizás empecemos cómo es ese proceso de oficializar palabras y cómo fue el proceso del perreo como tal. Pues yo estoy bien emocionada con lo del perreo. ¿Te encanta el perreo? Bueno, no, a mí no, yo no sé nada de perreo, yo no sé nada de reggaetón, yo no sé nada de eso, pero sí sé bueno, pues que es un baile y que es un género musical que está muy presente en todo el mundo y en realidad nos sigue poniendo en el planeta, ¿verdad? Y de lo que yo sé, que es de palabras, de lenguaje, etcétera, pues es importante que las palabras se registren en el diccionario. No quiere decir que no existen, porque la gente tiene la idea que si no está en el diccionario es que está mal. Eso eso está mal porque no está en el diccionario. El diccionario no puede recoger todas las palabras que usa todo el mundo por múltiples razones. Ahora estamos en el mundo digital, pero cuando no estábamos en el mundo digital, ¿cuántos volúmenes tenía que tener un diccionario si iba a tener registradas todas las palabras que puedan existir? Así que pues hay que trazar unos límites, pero las palabras existen en la medida que la gente las use. Además de que el flujo es que exista, ¿verdad? Existía y luego se pone en el diccionario, ¿verdad? Claro. Los que hacen el diccionario no se están inventando las palabras, están reconociendo lo que ya existe. Exactamente. ¿Verdad? Entonces es una manera de validar, como tú dices, de reconocer que esa palabra la gente la usa. Y la entiende y la usan, hay como algo en común. Claro, y si no la entienden, pues van a ir a buscarla, tienen que buscarla en algún lugar y ese lugar es el diccionario. Así que, y el diccionario pues va actualizándose, va modernizándose. No pueden poner tampoco en el diccionario, aparte de las limitaciones de espacio, que ya no las tiene que haber, porque si es digital ya no hay limitaciones de espacio. Pero el diccionario tampoco hay diferentes tipos de diccionarios. Están los diccionarios regionales, los diccionarios generales. Así que hay palabras que pertenecen al diccionario regional, el diccionario pues en Puerto Rico, pues del puertorriqueñismo, en cualquier país, digamos, en Perú que hay tantas y tantas y tantas variedades de papa, pues vamos a poner en el diccionario el nombre de todas y cada una de las cientos de variedades, no, porque en realidad es general, ¿verdad? El diccionario la idea es que sea general, no de lo particular, pero siempre, como tú dices, siempre el diccionario va a remolque, va atrás, porque primero lo usa la gente y luego el diccionario lo incorpora. Hay palabras que las generaciones inventan palabras porque pues quieren cuestiones de identidad y pues en mi generación se dice de esta manera, en la próxima de otra, entonces hay algunas palabras que son pasajeras y hay otras que perduran. Pues el diccionario no quiere registrar, no le interesa o no es el lugar para el diccionario registrar lo que es pasajero, sino es lo que más o menos perdura. Claro, lo arcaico se queda ahí porque si uno va a leer algo del siglo XVI y no entiende, pues ¿a dónde voy a ir al diccionario a buscarlo? Pero, y debes ir a un diccionario de la época también, porque en el diccionario también las definiciones van evolucionando. Si la misma palabra se sigue utilizando, pero la definición va cambiando en el tiempo. Cuando tú leas los de antes, tienes que leerlo a base del diccionario de su tiempo también, para entender lo que significaba la palabra en ese momento, ¿o no? Sí, bueno, esos son los diccionarios históricos. Que entonces el diccionario histórico va a recoger el origen, trata de recoger los primeros registros que hubo de esa palabra y con el sentido que se usaban. Pero en el diccionario general, el diccionario de que estábamos hablando, el diccionario de la lengua española, que es un diccionario que lo publica la Real Academia Española en colaboración con la Asociación de Academias de Lengua Española. Y después te explico un poquito más sobre eso, porque eso ha cambiado también un poco. Pues recoge voces generales, pero también y las marca, las identifica. Por ejemplo, si es
algo que ha caído en desuso. Está ahí, pero ya no necesariamente se usa. Entonces lo identifica en desuso. O el diccionario tiene las palabras por muchas veces, con mucha frecuencia, las más que las menos, tienen muchas definiciones. Uh-huh. Y entonces a cada una de esas definiciones le llamamos acepciones. Y por eso en el diccionario uno ve que está 1, 2, 3, 4 y algunas pueden tener 18. Okay. Porque son diferentes definiciones dependiendo que tengan diferentes significados, pero también de acuerdo a los usos en las diferentes regiones. O sea, porque en un país a lo mejor en la lengua general quiere decir tal cosa, pero en tal país se utiliza para referirse a más cual cosa. Así que el diccionario, si tuviéramos el diccionario, bueno, lo podemos tener porque lo podemos buscar en el celular. Sí. Vamos a encontrar todas esas marcas que el diccionario te va a decir la palabra, que es lo que llaman el lema, y va a tener entonces la marca gramatical primero, si es un verbo, si es un adjetivo. Si es un sustantivo, un nombre, no te dice sustantivo o nombre, sino que te dice F o M, o sea, femenino o masculino. Y algunas que son femenino y masculino. Uh-huh. Y entonces luego te da otras marcas. Y ahí está la marca geográfica o regional. Ya. ¿Cómo se decide? ¿Cómo esa decisión de decir esto sí es una palabra que se debe oficializar y por ende entrar en el proceso y terminar en el diccionario? ¿O esta no? Porque esta... No sé, ¿cuál es ese criterio? Me parece... ¿Cuán arbitrario, ¿es arbitrario ese criterio? ¿Cuán objetivo es ese criterio? Bueno, ellos... no puedo decir que sea arbitrario, pero tampoco es que haya un listado de una fórmula que tiene, esta es la número 1, esta es la número 2, esta es la número 3, porque eso no hay una palabra que sea más importante que la otra. Pero también tiene que ver con los diferentes campos. Por ejemplo, la tecnología. Bueno, pues esas palabras van a entrar quizás un poco más rápido porque hoy en día, porque la tecnología está avanzando tanto, pues de momento existe la computadora. En España le llaman ordenador. Sí, que es bien raro. Le llaman ordenador y entonces pues registran el ordenador, pero se dan cuenta que en la otra mitad del mundo, donde hay más hablantes que en España, no le llaman computadora, no le llaman ordenador, le llaman computadora. Pues entonces eso se registra. Y ¿sí? Celular y móvil también. Exacto. Sí. Y ahí pues se reconoce y ahora el diccionario en esta última versión, que es actualización, que salió hace como una semana o dos, tiene una gran novedad que es que puedes encontrar los sinónimos y los antónimos. Eso va a ser de mucha utilidad. O sea, ¿antes no salían? No, antes no salía solamente la definición, no tenía pues sinónimos. En internet siempre es que te sale entonces. Sí, cuando yo busco diccionarios, pero no el diccionario de la lengua española. No el Google, el diccionario de Google. Ah, sí. Sí. Pero como entra, bueno, depende hay muchas vías. Y hay equipos por campos, o sea, digamos unos que trabajan términos que tienen que ver con la ciencia, unos con la tecnología, otros con aspectos sociales, etcétera. En el caso del perreo, que es la que ha causado, ¿verdad?, la sensación, porque pues en el caso del perreo entra porque está en la lista de palabras que se enviaron para que las consideraran, pero esa lista tiene 300 palabras y van una a la vez, así que eso tarda. Pero obviamente el perreo es un baile que no es que ya ha corrido el mundo entero, o sea, esto no es algo regional, esto rebasó las fronteras de Puerto Rico hace mucho tiempo. Así que la palabra perreo es una palabra importante, porque ¿cómo vamos a denominar a esa manera de bailar? Sí, o sea que es más como... Es importante denominar el concepto cuando el concepto existe. No puedo, por no nombrarlo no quiere que no existe. Existe, es real. Y por ende hay un nombre que se refiere a eso que es real. Vamos a oficializar ese nombre, que es la referencia a eso que es real. Exacto. Porque ¿cómo le vamos a llamar a eso? Pues le llamamos perreo. Como la gente le llama, eso se llama perreo. O sea, esa manera de bailar o al ritmo del reggaetón, pues es... Pero el perreo tuvo que cruzar algunas
algunos criterios en su, ¿verdad? Pues digamos que el perreo, vamos a darle vida al perreo, como si fuese un bebé, ¿verdad? Nace, hay una persona que dijo perreo la primera vez. Y se van a empezar, y creo que en las redes sociales ya están peleando quién fue el primero que lo dijo, y whatever. Alguien lo dice una primera vez, ahí no lo vamos a oficializar, ¿verdad? Cuando una persona lo dice. No. Quizás cuando un grupito de personas bien, una subcultura lo dicen, no sé. Pero va pasando como una frontera. ¿Cuál es la frontera que tú dices, ahora sí, yo lo voy a poder incluir en la lista para oficializarlo? ¿Sabes? Como ¿qué tiene que pasar en la vida de Pues, esa palabra? no hay blanco y negro, pero en el caso del perreo, bueno, te voy un poquito atrás. Después del huracán de María, yo, para preservar mi salud mental, Ujú. que parece que no estaba muy buena porque me puse a leer el diccionario, así que eso ya es seña de algo extraño. Necesitamos un escape bien grande. Ese fue mi escape. Llegaste a la P&T, aquí faltaba perreo. Entonces empecé a mirar por qué yo ni me acuerdo. Yo sé que de momento yo estoy mirando el diccionario y empiezo como a echar de menos. Claro, es que como es lo que me gusta. Sí. Claro. Pues empiezo a echar de menos palabras o notar palabras que están, pero que en Puerto Rico se usan con otro significado, o palabras que están y que dice esto se usa en Uruguay y en República Dominicana, pero también se usa aquí. Entonces digo, pero también hay que ponerle la marca. Entonces empecé poquito a poco a hojear el diccionario letra por letra. O sea, empecé por, dije, bueno, pues déjame irme a la H, que es más cortita. Y así me da la satisfacción de que terminé una letra. Y fui revisando. Qué nerd. Y terminé la H. Qué brutal. Y entonces digo, Wow. pues, de hecho, yo primero estaba en la I o en la J, pero dije, déjame para hacer una letra completa. Ese era el reto, hacer una letra completa. Voy a la H, que es cortita, y la puedo terminar. Iba marcando. Esta ya no se usa, o esta se usa distinta, Aquí o esta no falta. Exacto, exacto. Y entonces, como es cortita, pues me sentí que logré algo, terminé una letra, ¿verdad? Y entonces ahí seguí I, J, K, hasta llegar a la Z. Cuando llegó a la P, exactamente cómo noto la ausencia, no sé, pero el perreo está por todas partes. Lo más fácil así es... fue, tú fuiste, doctora, o sea, tú estabas leyendo la P y tú dices, espérate, aquí falta perreo. O sea, perreo así está de presente en tu cabeza, en tu vida. Fíjate, es que yo no me acuerdo exactamente cómo, pues que una palabra te lleva a la otra y no puedo decir, tendría que tener el diccionario adelante, pero... y esto es con el diccionario en papel, porque es donde puedo ir. Claro. Porque el diccionario en línea, pues. Antes de perreo. P-E-R-R-E-O, pero una E-O, E-A. Perreo no, porque. Pero puede ser, a lo mejor no sé. Por ahí veo y hay varias maneras. Una que una palabra que esté y dice, pues mira, esas son las más fáciles. Las más fáciles, porque si está, pues no toque otra definición. Las más difíciles son las que no están. Claro. Pero que muchas veces, por ejemplo, cuando llego a la M, pues veo que está Mamoncillo. Y Mamoncillo es Kenepa, ¿verdad? En otros países. Pues yo digo, ¿estará Kenepa? Pues salto a la Q y no está Kenepa. Okay. Así que yo anoto, yo ya tengo mis listitas, ¿verdad? Empecé con una tablita y Excel. Voy a la Q. Cuando yo llegué a la Q, sé que tengo que anotar Kenepa. Tú dices, este concepto en la realidad ya está definido, pero usando una palabra que aquí no se usa, este concepto tiene que estar definido con mi palabra también para mi diccionario. No está definido el concepto acá. Exacto. Llego, por ejemplo, a Sato, cuando estaba en la S. Pues Sato decía que era un perro de pelo corto y orejas no sé cómo y rabo no sé cómo. Tenía una clara cantidad de definición, de información de lo que era un Sato. Ajá. Digo, pero es que un Sato es Sato, tenga el pelo largo, un perro Sato es un perro, un animal Sato es Sato, es que no es de raza. Y entonces eso conlleva una investigación. Consultar con veterinarios para que me digan, mira, sí, es verdad, no, ¿qué animales son satos? ¿Cuál es el perro? ¿Cómo es el perro sato? Entonces no es no son los lingüistas que establecen la definición, es la sociedad, la gente, las que lo usan, definen la definición y tu trabajo es
capturar esa definición correctamente. Exacto, tratar de articularlo, pero Articular, correcto. claro, pero entonces para eso hay que Fascinante. investigar, porque iguana, por ejemplo, pues en mi casa había montones de iguanas cuando yo era chiquita, pero no era la iguana de palo. Ajá, sí, sí. Eran las iguanas que son, pues, parecen como unos lagartijos grandes. Pues yo leo la definición de iguana y me doy cuenta que lo que está describiendo es la iguana de palo. Pues bien, es una iguana. Pero en Puerto Rico se usa iguana también para referirse a todo tipo, a los chiquititos. a esta otra cara, no recuerdo exactamente cuál es la taxonomía. Pues entonces tengo que buscar la taxonomía y a la hora de mandarle la información se la mando. La iguana de palo, esta es la descripción, toda la taxonomía de la iguana de palo y esta es la del otro tipo de iguana. Con una descripción, incluso en ese caso me acuerdo que mandé hasta una foto. El diccionario no va a ponerle... Eso no, a mí me parece como útil. Eso ya otro tipo de diccionario, ¿verdad? Pero... Ese es el que va a ganar al final. Hoy en día Porque eso pudiera... en verdad ayuda mucho. Uno aprende mucho visualizando, ¿no? Es interesante ese que dices de la iguana, porque es casi como la definición que estaba escrita entonces era muy específica. Cuando nosotros usamos el término de una forma un poco más... porque no estaba caracterizando o describiendo a un tipo de iguana en particular, no a lo que nosotros le llamamos a todo el grupo de iguanas. No, estaba describiendo la iguana de palo, que es muy la específica. que te parece prehistórica, Sí, la tiene, grande, la gallina de palo. Exacto. Era bien específica, porque eso es lo que estaba describiendo, pero entonces yo, y a ver si la busco, porque no sé si en este boletín, en el boletín de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, que se publica anualmente, pues en el del 2002, que está en la página de la Academia, así que eso, si a alguien le interesa, puede verlo. Mira, aquí no sale igual, ¿no? Es que tiene ahí están clasificadas por tres grupos. Ahí están... Mira, aquí está lo del perreo. Baile que se ejecuta al ritmo del reggaetón con movimientos explícitamente sexuales. That sounds accurate. Esa fue la definición que mandamos. La definición que ellos pusieron fue modificada. ¿Ah, sí? Pero aquí están divididas las que le pedimos que se añada la marca de Puerto Rico. Mira, por ejemplo, para darte un ejemplo, vamos a ver. Mira, una que todo el mundo sabe. Gringo. Pues gringo, que para el estadounidense, ¿verdad? Sí, sí. Es un adjetivo, pero también es un sustantivo. Y el diccionario dice que se usa en Bolivia, en Chile, en Colombia, en Cuba, en Ecuador, en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Paraguay, en Perú, en Uruguay, en Venezuela. Verdaderamente en un montón de países. Bueno, ahí debe tener también la marca de Puerto Rico. Era eso, añadirle. Entonces, esa es añadirle marca. Ok. Y en esa categoría, pues hay una cantidad X. En total yo me han dado 300. En esa categoría, pues he mandado 100 y pico. Por ejemplo, humo, va a estar humo, ¿verdad? Estar borracho. Ajá. Pues la define el diccionario como ebrio. Y dice que se usa, que es un adjetivo que se usa en Costa Rica y en Venezuela. Pues hay que añadir marca de Puerto Rico. Posiblemente se use mucho. Esto es parte de tu trabajo. Sí, entonces yo cuando estaba en la J, pues veo jaquetonería, jicotea, humo, labioso, ¿no? Bueno, ahí no fue en la J, obviamente fue en la L. Pero me doy cuenta, bueno, que jaquetonería o humo o jicotea son palabras que aquí se usan y hay que añadir la marca de Puerto Rico. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está la marca de Puerto Rico ahí? Porque en Puerto Rico no nos hemos ocupado de informarles que aquí se usa, porque ellos no van a venir a preguntarme si aquí se usa humo. Esto es de abajo para arriba. Exacto. Es crowdsource. Entonces, por eso, y entonces esto es un trabajo pues que... Y las palabras como que usamos mucho que son en inglés, como whatever. Se usa mucho whatever. Cuando se usan palabras en inglés que las estamos metiendo en el español y lo usamos de manera cotidiana, todo el mundo las entiende, sabemos lo que significa. Que llega un punto que se incluye en los diccionarios de español como una palabra
en español. Por lo pronto no creo que whatever vaya a entrar, pero ni tenga por qué entrar. Pero sí, por ejemplo, parking. Aún nosotros antes nos decían es el estacionamiento, no se dice parking. Pero si buscas el diccionario, parking está. Sí, sí. Y está ya de uso general. Parking. Son anglicismos que entran, pero ya el whatever es como, ya eso es, ya es como pues expresión, by the way, te dije tal cosa. Pues sí es de influencia del inglés, pero y es uso común. Inglés. Pero fíjate, no sé, qué curioso que dice eso, porque ahora yo estoy pensando, si yo estoy escribiendo algo en español, escribiendo algo, ¿verdad? No hablando, escribiendo, esas palabras de inglés yo no las escribiría, no las incluiría en algo que estoy escribiendo en español. Quizás hot dog sí, quizás parking sí, algunas de esas sí, quizás no. Pero de seguro no incluiría whatever ni by the way en algo oficial que estoy escribiendo. Es más coloquial. Eso influye también si lo usan tanto escrito como hablado. Sí, y esos son más expresiones que ya tienen menos probabilidad de entrar. Y ya eso es cambio de código. O sea, estás cambiando de un código al otro. Y y lo que tú dices es bien acertado. O sea, uno tiene hay unas reglas de juego, vamos a decirlo de alguna manera. Hay unas reglas de juego y todo el mundo, o sea, el hablante, el ciudadano, la gente sabe que existen unas reglas de juego en todo. Y entonces, pues, las reglas del juego para la lengua coloquial son unas. Si estoy hablando ante un público muy formal, dando una presentación académica, un discurso de incorporación, pues uno sabe que uno hace ajustes. Entonces, ahí va a usar otro nivel de lenguaje. Entonces, se habla de los diferentes registros. Uno se puede mover en diferentes registros de habla. El registro familiar o coloquial, el registro formal, porque uno no le habla al hermano o al amigo de la misma manera que le habla al jefe. Claro, ni al jefe en distintos contextos. Exactamente. Sí, exacto. Si están socializando versus si están en una reunión de oficial, de presentación, pues... Y eso es moverse, eso es tener la capacidad para moverse en diferentes registros. Un struggle en mi mente de el valor de oficializarlo, de oficializar estas cosas. No me queda claro, porque la gente habla, nosotros hablamos y nos inventamos palabras y si la gente lo entiende y conecta, pues por ahí seguirá y coge vida propia y es bien orgánico, el lenguaje es bien orgánico y evoluciona. Porque pues, de alguna forma algún término conectó con nosotros y ese se replicó. Eso es así. ¿Verdad? Y yo que, ¿verdad?, me dedico a estar hablando todo el tiempo, pues juego con palabras y es bien y esa fluidez es bien importante y le doy más peso a lo que si la gente me entiende o no me entiende versus lo que los oficiales digan en un diccionario. Y no sé si hay cierta tensión ahí a veces de que no, eso no sale en el diccionario, pero es que me entendieron, ¿qué me importa a mí si lo de sale en el diccionario? No, yo lo digo y ellos lo entienden, hay que funciona, porque eso es mi meta cuando me comunico, que me entiendan. Tienes toda la razón, o sea, imagínate, ¿para qué sirve un diccionario si la gente no se puede entender? Pues no te tienes uso al diccionario, o sea, el diccionario es una herramienta más, pero los que son dueños del lenguaje, no es el diccionario, ni la Real Academia, ni la Academia Puertorriqueña, los que son dueños del lenguaje son los usuarios. Y los usuarios somos todos. Sí. Somos todos los que expresamos en ese idioma lo que querramos expresar. Y si se da la comunicación, pues ese es el objetivo. Si no nos entendemos... Claro. Así que la meta de o sea, la función principal del lenguaje es comunicarse. Claro. Y uno tiene que, pues, adaptarlo. Que es casi como, lo podemos ver también como... Ustedes están recogiendo lo que yo me imagino como tú pudieses estar viendo otra especie. A suponer que otros animales se comunican. Hay otros animales que se comunican y tienen lenguaje, digamos los delfines o lo que fuese. Tú lo estás viendo y tú no estás juzgando de cómo se deben comunicar. No, tú solo estás diciendo, mira, cuando ellos hacen este sonido, parece significar esto, porque el otro reacciona de esta manera, y yo lo recojo. O sea, tú estás documentando, entiendo que su trabajo es más como documentar lo que está pasando. Exacto. No darle dirección ni nada. Es describir. Es descripción. Es describir. Si hay
Mira, volviendo a la iguana, pues se supone que esa iguana, que nosotros llamamos iguana, que no es la de palos, es ciguana. Y eso se usa también, pero yo creo que lo más general para el público, por lo menos en mi época y en mi generación, era usar iguana. Pues yo lo que estoy es documentando, no estoy pasando juicio. Y con el perreo, a mí me parece, yo estoy fascinada. Cayeron chinches, pero yo lo tomé como algo positivo, porque la gente, Beto, ¿qué me dice a mí eso? Lo que me dice es que a la gente le importa, que puede estar en desacuerdo conmigo, que puede estar en acuerdo conmigo, que puede estar en desacuerdo con la Real Academia Española, es que le importa, a la gente le importa el lenguaje. ¿Por qué tipo de chinches te cayeron? ¿Y de quién? ¡Qué barbaridad! Mira, uno dijo, uno de los comentarios era, a los baby boomers no le va a gustar nada esto. Y mi hijo le contesta, eso fue un cuento que me hizo, ¿no? Si supiera que la que lo propuso es una baby boomer. Eso yo lo vi. Entonces uno se hace, ¿verdad? Uno se hace idea de unas cosas. Pues sí, yo soy baby boomer. Pero qué barbaridad, donde ha llegado, donde hemos llegado, que la RAE aceptar una palabra como esa. Pero es que, ¿sabes? La gente palos y bola y palos y no boga, porque entonces la RAE, otros piensan esto es arcaico, esto es del siglo XIX, son un montón de señores allá arriba entronados, desconectados de la realidad, y entonces la RAE acepta palabras de la cotidianidad, y está malo, y si no lo hace, está malo. Pero ¿qué es lo que le está malo? Porque es que ellos están pensando que ustedes están abogando de que perrear es moralmente bueno. Pero eso no tiene nada que ver con ese no es el trabajo del lingüista. Claro, tú estás claro. Pero me imagino que por ahí esa es la raíz de la crítica. Sí, porque eso puede ser vulgar, porque eso es, o porque es pues denigrante a quien sea, a la mujer o al país o a lo que sea. Puede que sea cierto, ¿no? Y tú no estás emitiendo juicios sobre eso. Claro, yo no estoy emitiendo juicios, sencillamente existe. Ese baile existe. La manera de denominarlo, de nombrarlo es perreo. Uno de los criterios, volviendo a las cosas que hablamos más al principio, que utilizan a la hora de decidir si entra o no, porque el hecho de que yo solicite o alguien solicite o tú solicites, o sea, no, cualquiera puede mandar una palabra así. Claro, si uno se la manda con la investigación ya hecha, con toda la documentación, que en el diccionario tal está ya definido, que en el periódico más cual se usa, y las citas y todo, tienen más probabilidades porque ellos tienen miles y miles y miles de palabras, así que el trabajo que ya les llega adelantado es corroborar, no empezarles de cero. Pero cualquiera la puede mandar. Pero entonces ellos buscan cuántas veces, y no sé los números porque no lo he hecho, pero es fácil de hacer, cuántas veces aparece la palabra perreo en una búsqueda avanzada o en una búsqueda en Google. ¿Cuántas veces aparece en diferentes países? Yo te aseguro que son miles de miles de miles de miles. Sí. Mientras que si yo mando una palabra que a lo mejor pues aparece 100 veces en Puerto Rico, bueno, pues tiene que entrar al diccionario general algo que está documentado 100 veces en Puerto Rico y no se usa más, o en México, o en el país que sea, pues esa tiene menos probabilidades de que ellos digan, mira, la vamos, pero esa es parte de la argumentación. La palabra sí está definida, está documentada, aparece 1,000,000 de veces en internet. Y es importante para ellos que claramente la palabra está describiendo algo que es constante. O sea, que hay como que un significado común cuando la usan quizás no geográfico, porque puede haber distinciones geográficas, pero que la palabra significa algo, ¿verdad? Es algo que se puede describir, que si yo se la tiro a todo el mundo, a 1,000 personas, perreo, todo el mundo va a apuntar, esto es perreo y esto no es perreo. Eso es importante para ellos también, que ya existe una definición en la mente de las personas. Sí, eso sí, porque por eso la palabra entra sin marca, que eso fue otra de las críticas. O comentarios, pero ¿y por qué no tiene la marca de Puerto Rico? Porque la marca geográfica, la marca regional del diccionario, no tiene nada que ver ni dónde nació la palabra, ni quién propuso la palabra. Es donde se usa, ¿verdad? Es donde se usa. Y cuando las palabras son de uso general,
pues no No se le tiene. pone marca. O la no tiene. No, va a poner todos los países entonces. Y la inmensa mayoría en realidad no tienen marca, Claro. porque son Sí, un lenguaje común. del lenguaje común. Y si estás en Patagonia y quieres referirte a eso, ¿cómo lo vas a nominar? Pues perreo. Es bien curioso esas críticas. Y vino me imagino que vino como de la gente, o tuviste críticas de académicos también. Bueno, los mensajes que yo recibí fueron, o sea, la gente felicitando que qué buen intro, porque Sí. sabían que yo estaba haciendo este trabajo y sabían lo que eso significaba, el hecho de que entren las palabras, porque es un trabajo que yo cuando empecé a hacer esto, yo honestamente digo, bueno, pues esto hay que mandarlo. Y entonces mejoré la metodología, o sea, fue un proceso, ¿verdad? Ajá. De cómo investigar, me entrevisté con ellos para ver cómo era que ellos querían recibir ¿Pero esto. esto empezó con lo de María o tú lo vienes Con lo de haciendo María, no, Ah, con o sea, María. que Esto empezó después estos de son tus María. bebés, Perreo Este es tu mi bebé, sí, esto empezó con María. Y entonces me reuní y dije, mira, yo lo tenía todo en un tabla Excel y a veces me enredaba yo con la tabla Excel porque yo no soy la más tecnológica, pero tabla Excel tiene una ventaja. Qué fascinante. ¿Alguien lo hacía antes? Que estuviese así de una forma De forma organizada? sistemática, hace muchas décadas, y no que lo hiciera necesariamente con esta metodología, pero las cosas van evolucionando. Washington Llorens hizo un trabajo y envió muchas palabras, y hay un librito de Washington Llorens. Fuera de eso se han mandado palabras como boricua, por ejemplo, pues boricua no estaba en el diccionario de toda la vida. Y es interesante, por ejemplo, con los colegas a veces me dicen, mira, el diccionario dice tal cosa, sobre todo cuando hay algún error, ¿no? Pues yo, ¿dónde va la B? Pues déjame apuntarlo en lo B. Esto es un juego. Cuando yo llegué a la B, porque es que tengo que mantenerme enfocada, porque no puedo estar saltando. ¿Qué letra estás haciendo ahora? Ya yo me mandé de la F a la Z. Ahora estoy terminando la E, porque ahora voy para atrás. Más para atrás. Lo que pasa es que las primeras son las más largas. La A, la B. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ah, sí? Sí. Como una tercera parte del diccionario es de la A a la D, E, por ahí. Curioso, porque tú tienes X, Y, Z, son palabras, hay pocas palabras con X, Y, Z, pocas con H. ¿Conoces el principio de Pareto? No. Pareto se usa mucho, lo usan mucho en los negocios, pero he estado viéndolo más que se está empezando a reflejar en todo la realidad. Y es que en los negocios se usa, por ejemplo, que 20% de tus productos, o sea que si tú tienes 100 productos, digamos, 20 de ellos van a representar 80% de tus ventas. Y piénsalo de esta manera, 20% de los artistas representa 80% de las canciones escuchadas. Y entonces si coges, digamos, Bad Bunny, 20% de las canciones de Bad Bunny representan 80% de los minutos escuchados en Bad Bunny. Y es como una regla, no sabía que en las letras se daba un fenómeno similar. Es como que pasa en todas las áreas. Parece que una regla de universo. Hay unas letras más productivas, más. O sea, si coges el diccionario y lo vas dividiendo, la A, y le pones un papelito y la B, entonces vas a ver que algunas te quedan cortitas, como la H. Sí, la H, exacto. La J, X, Y, Z, son letras que tienen pocas palabras, pero la A tiene muchas. Entonces, ¿qué pasa? Yo empecé y empiezo, esto yo lo puedo convertir en un proyecto, pero la A es tan grande que yo dije, no. Y eso también es, que en el momento yo no lo sabía, pero ahora sí lo sé, eso es parte de la manera en que hacen estudios lexicográficos. O sea, yo lo hice bueno, quizás por intuición o lo que sea, pero no empiezan porque empiezo por una letra corta y voy perfeccionando la manera de hacerlo. Sí, usar las cortas para desarrollar el sistema, la metodología. Exacto, entonces. Mira, le estoy preguntando a ChatGPT cuántas letras hay, cuántas palabras hay con cada letra. A ver si me puede hacer una lista. Espérate. Aquí pronto. Está analizando y te aviso. Ponle en español, porque. Sí, lo puse en español. Aunque probablemente no va a ser lo mismo en todas las lenguas, porque no todas tienen la misma.
Pero ahora que pienso esto, te garantizo, mi apuesta sería que todos los lenguajes van a tener una concentración similar. Quizás no son las mismas letras en las que se concentra, pero que el 20% de las letras van a representar 80%, por ciento similares. Sí, por las vocales. Tú tienes, por ejemplo, los nenes cuando adquieren lenguaje, pues hay unas letras que ellos adquieren primero. La R múltiple es de los últimos, de unas letras, porque ellos no adquieren las letras, ellos lo que adquieren son los sonidos, ¿verdad? Pero la R doble, ¿no? La vibrante múltiple. Sí, a mis hijos les esa a veces a los 5 años todavía los nenes no. Mi hijo tiene 5, está empezando, que más o menos, pero es leve. Es a decir la R, pero por eso es mamá, papá, la M, la P, la D, son sonidos que los nenes adquieren primero. ¿Tú crees? Yo tengo una teoría de que mamá y papá se convirtieron mamá porque ese era el sonido que hacían los bebés y dijeron, pues, o sea, como que es el sonido principal que ellos hacen y digan, pues, te estás refiriendo a mí, vamos a llamarle mamá. O sea, que vino del bebé. Sí, porque son los sonidos, los bilabiales, la M, la P, ¿qué te dice? La A es 12.000, la B 4.000. La C 10.000. La C 10 en grande. La E 8.000. Y entonces todas las demás, ahí empieza a bajar. F mira a ver la M. 8.000, la M es grande. La M es grande, sí. Y la P debe ser grande también. 9.000. Ajá. La O 4.000, la K 200, la H 2.000, no está, debe ser como promedio, no debe ser tan bajita. La X, Y, Z deben tener bien poquita. La J, sí, X 300, W es la menos que tiene, 100. Ajá. Y la Q 500. Fíjate, la Q no tiene mucho, pero las palabras que tiene, que como usamos tanto el qué, ¿verdad? El qué y queso. Sí. Z 1000, es curioso. Pero sí hay unas que son bien grandes. La A es la más que tiene. La A. Entonces tú abres ese diccionario, empiezas con la A y no acabas. Qué loco. Porque entonces después ya la A, ay, pero no puede ser. Sí, la A son como lo mismo que 3 o 4 letras. Así juntas. Que había empezado por la I o la J, entonces eché para atrás para la H. Porque ya que estoy aquí, pues déjame hacer la H, que es rapidita. Y entonces ya después el criterio fue seguir en orden alfabético. O sea, yo no iba a coger la H y buscar la próxima más corta, ¿no? Sino que de la H seguía hasta la Z. Ya cogiste el ritmo. Y entonces vuelvo hacia atrás. Y la A, porque la A es grande, la C es grande. ¿Y lo haces sola o lo haces porque para la más difícil, como dijiste ahorita, es las que no salen? Pero para tú identificar que algo no sale es porque tu biblioteca interna está bien al día o lo que fuese, ¿verdad? Que obviamente la biblioteca de cada individuo es limitada, pero si la mezclamos con varias personas, pues esa biblioteca es más rica y en más probabilidad podemos identificar las que no están. ¿Lo haces así en grupo o lo haces? Bueno, estoy abierta a mis oyentes pueden ayudarte. A voluntarios. Estoy abierta a voluntarios, porque puedo recibir palabras, ¿verdad? Y yo las anoto y las busco y las investigo, pero también hay un sistema que hay que seguirlo. En la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, en algunos años tenemos becarios que la RAE los provee. Entonces, he tenido diferentes ayudantes. Estudiantes mías, cuando empecé, fue una alumna que estaba tomando el curso de bachillerato conmigo, que se interesó y después terminó estudiando lingüística y entonces empezamos a trabajarlo. Entonces ella me ayudaba y a algunos que se han matriculado porque les interesa en un curso que tiene la UPR de experiencia formativa, pues qué sé yo, si quieres estudiar finanzas, pues haces un curso de 3 créditos en un banco. Bueno, pues así he tenido algunos alumnos que se han matriculado. Y básicamente yo leo la letra, las marco, y voy anotando y montando en mi listita Excel, pero entonces quien me esté ayudando, si hay alguien, también lee la letra. Y ya muchas veces lo que hago es que le doy mi diccionario, porque mi diccionario está todo escrito, y entonces
miran y ya ven lo que yo marqué y a veces dicen, pero además de esta está Y en una misma palabra, ¿no? Y así sacamos la lista. Después de sacar la lista, empezamos entonces a trabajarla. Y lo más difícil es uno reconocer que a uno se le ocurran las palabras que no están. Y lo otro es definir, cuando hay que dar definición. Porque añadir marca de Puerto Rico es cuestión de buscar evidencia, claro, y poner la PR. Añadir otra acepción es más difícil porque al añadir otra acepción hay que definirla. Y entonces definirla no es tan fácil. Pero es divertido. A veces yo me siento con mis hijos. Tengo un hijo de 5 años, como te conté. Obviamente él me empieza a hacer muchas preguntas de qué significan. Palabras que uno usa que nunca se ha sentado a pensar qué es lo que uno sabe cómo usarla, pero nunca cómo yo le explico a él qué es lo que significa. Y es un reto, pero es un reto intelectual bien interesante. Y ahí me ayuda porque me da claridad, como que ya entiendo qué es lo que me estoy refiriendo, ya me entiendo cuáles son las excepciones, porque un poco definir algo es establecerle límites, es decir qué es y qué no es. Exacto. Entonces tienes que saber dónde están las fronteras y hay veces que es bien complicado, ¿verdad? Como que, espérate, ¿qué es una pluma? Bueno, pues algo que escribe, utiliza tinta, pero eso pudiese hacer esta otra cosa. Pues tengo que dar tengo que añadirle cosas para excluir esa otra cosa que no es una pluma, ¿verdad? Tienes los principios de lexicografía tú planchado. Puedo ir un verano allí a definir. Sí, pero tienes razón. Oye, me interesaría, fíjate. Tienes razón porque, y uno piensa, el nene descifró lo que eso quiere decir, pero cuando uno le toca definirlo, uno no sabe cómo definirlo. Es como, pero uno no sabe. Y ahí la imagen es eso. Eso es eso. Sí, pero entonces es crear categorías, porque para definir tú tienes que empezar con lo más general. Bueno, pues si es este clavel, pues es una flor. Entonces, así que vas de lo macro a lo micro. Sí, quería preguntar sobre eso un poco. No sé si has filosofado o pensado sobre cómo el lenguaje evoluciona en los humanos, o su origen, de dónde surge. Porque a mí se me hace bien difícil. Yo no sé cómo puede surgir en el proceso evolutivo el lenguaje. Porque si tú te pones a pensar, hay muchas referencias circulares. ¿Cómo tú defines palabras con palabras? ¿Y cómo defines la primera palabra? ¿Entiendes? Sí, eso es un poco como que vino primero el huevo o la gallina. Sí, es como que, no sé, es bien raro, pero claramente lo tenemos. Yo creo que es como es el mecanismo en el cual, ¿verdad?, podemos llegar a conceptos comunes y colaborar. O sea, es esencial. Sin lenguaje no existiera la civilización posiblemente. Pero verdaderamente cuando me pongo a filosofar y pensar cómo surge esto, me tranco. Es como que es casi como una obra divina o algo, no sé. No. Bueno, depende de diferentes escuelas, pero si te vas con el generativismo y con Chomsky, que gracias a Chomsky en buena medida podemos hablarle a las máquinas y que las máquinas nos contesten, porque él fue la mente detrás de que se pudiera. Digo, hay muchas personas anteriores a él, pero ¿verdad? El conocimiento se construye sobre el conocimiento previo. Y él propone la teoría innatista, o sea, de que el lenguaje es innato, es una capacidad que tenemos innata que tenemos los seres humanos. Entonces, imagínalo como una especie de casillitas, quizás, que se van llenando, pero ya vienes programado. La capacidad de... Sí, ya vienes programado de usar el lenguaje, entender y utilizar. Y entonces esa es la manera en que él explica por qué los niños en periodo tan corto de tiempo, porque sí, es fascinante. Es en bien poquito tiempo, adquieren el lenguaje. O sea, pues uno se va a decir, bueno, pues yo voy a aprender, qué sé yo, alemán, o voy a aprender finlandés. No digo inglés porque ya uno más o menos está familiarizado, pero lenguas que quizás no conozcamos. O voy a aprender japonés, o chino. Está difícil que en 2 años uno pueda
Claro. descifrar y adquirir todo ese sistema conceptual y parear ese objeto o esa idea, ese concepto con esa secuencia de sonido. Todas las matices que utilizamos y los contextos y cómo él... Porque eso que él dice, pues... El innatismo, la teoría del innatismo. ¿Cómo la prueba? ¿Cuál es su argumento lógico? Porque esa teoría yo imagino que cualquier persona en la esquina la pudo haber dicho. ¿A qué él la ancla como para ganarse, ¿verdad? La aprobación de otros académicos? Bueno, él entiende que es una capacidad que tiene el ser humano, o sea, que pero lo dice ya el innatismo, o sea, que viene... de alguna manera, pues lo prueba mediante el hecho de que uno de los argumentos que él usa es que a pesar de que tengan un input imperfecto, los niños o limitados, los niños aprenden. Que la mamá le hable, qué sé yo, sobre todo si la mamá le habla como aniñándolo, ¿no? Que por ejemplo que el nene dice agua, pero en su estructura mental, en la estructura profunda, ajá, habla de estructura profunda y de superficie, agua, que el nene te diga agua o leche, eso en realidad en el fondo es yo quiero agua. Entonces hay como si fueran unas casillas, que hay la idea de una persona, de un yo, hay la idea de un verbo, hay una idea de un objeto, un referente que es agua, y es como que se fueran como si se fueran llenando las casillas que están vacías, pero que él lo ve como si fuera un aparato, ¿no? ¿Y qué se creía antes de eso? Bueno, la posibilidad, al innatismo, la otra posibilidad es que es sencillamente aprendido. Yo te digo y tú repites, yo te digo y tú, o sea, por repetición. Pero claramente que sería tipo, claro, que es como las pruebas que hacen con los animales, ¿verdad? Que son animales de hábito. Entonces, tocas aquí y te da un shock eléctrico, así que vuelves y tocas y te vuelve a dar un shock, pues eventualmente no vas a tocar porque es desagradable. Sí. El lenguaje es un poquito más sofisticado. Es más sofisticado. Sí, pero claro, los animales, las abejas, o sea, tienen, a la larga hay un sistema de comunicación. Lo que pasa es que el ser humano tiene una capacidad de llevar la comunicación a un nivel mucho más abstracto y poder más preciso, ¿no? y poder y metalingüístico, o sea, poder reflexionar sobre el lenguaje. Que es lo que tú decías ahorita, que uso las palabras para definir las palabras. Exacto, sí, es una referencia circular. Y es circular, entonces uso las palabras para definir las palabras. Así que el ser humano tiene esa capacidad de metalingüística, o sea, de pensar sobre el lenguaje, pero entonces uso el lenguaje para pensar sobre el lenguaje. Y bueno, en fin, yo no... no sé si has escuchado a alguien, teorías en evolución, cuándo es que se hace ese brinco y cómo sucede. Porque yo creo que he escuchado que el mismo Chomsky, que él dice que no le tiene sentido, que algo, como que no parece ser una secuencia lineal como tiende a ser la evolución de Natural Selection, como que algo pasó. Sí, que un día pues caminando, en un momento en la evolución se camina en 2 patas en vez de en 4. Exacto, sí. No sé. Pero el lenguaje como surge es fascinante. No sé, eso no... Eso no. Es parte de aquí está, lo tenemos. Es fascinante, a mí me encanta. Háblame un poco de el lenguaje inclusivo y este tipo de cosas que están empezando a surgir ahora. Como lingüista, ¿cómo tú analizas esas fuerzas? Pues mira, yo tengo una opinión, yo creo que bastante conservadora. Una cosa es ser inclusivo y otra cosa es el lenguaje inclusivo. Y mi experiencia cada vez documenta más y más y más que muchas veces los que más lenguaje inclusivo usan son los que menos
corazón inclusivo tienen. Ajá. Así que hay unas realidades, ¿verdad? Y son innegables, de unas realidades sociales, unas realidades de marginación, de prejuicio, etcétera, etcétera. Y experiencias personales. Y eso es innegable. Ahora, que se puedan solucionar poniéndole una letra X, Y o Z al lenguaje, mi postura personal es que se está tratando de dar la batalla, de pelear la batalla en el frente equivocado. Y el lenguaje tiene sus características. Es verdad que a través del lenguaje comunicamos ideologías, ¿verdad? Eso es cierto. Pero el lenguaje tiene sus características, tiene su sistema, y cada sistema evolucionó de una manera, y por eso tenemos español y tenemos francés y tenemos chino y tenemos, ¿verdad? Claro. Obviamente el chino no evoluciona del latín como el francés y el español, pero la lengua evoluciona y los usuarios son los dueños de ella, ¿verdad? Claro. Y va a ir evolucionando. Pero yo creo que esto del lenguaje inclusivo muchas veces es una manera de imponerle ideología al lenguaje. Y pues el lenguaje va a cambiar, va a evolucionar. Por ejemplo, antes habría ingenieros, abogados. Pues hoy en día es muy común ingeniera y abogada. Sin embargo, en Puerto Rico no es común escuchar médica. Yo voy al médico y el médico puede ser hombre, mujer o de la sexualidad que sea. Y yo creo que y sí, aquí no se ha adoptado mucho médica, pero vendrán en España, van a la médica y van al médico. O sea, y en eso ¿Hay médica ya? Hay médica, es médica. Sí. Y fíjate, doctora, yo sí he escuchado. Ajá, pero médico no, es cierto. Sí, pero ellos usan médica también. Así que pues depende de los usos, ¿verdad? Depende de los usos. La O, que es lo que llaman, la O como el género masculino, pero también es el neutro, el inclusivo, tiene unas justificaciones históricas, etimológicas, porque el latín tenía femenino, masculino y neutro. Okay. Fuimos perdiendo el neutro y el neutro quedó solamente como en eso. Por ejemplo, esto es eso, ese, que quedó en alguna forma, pero no tenemos palabras. Las palabras en español se clasifican como femenina o masculina, y no hay nada en esa mesa que lo haga femenina y no hay nada en el árbol que lo haga masculino. Sencillamente así fue evolucionando. Pero entonces también tenía lo que se llama un sistema de las declinaciones, y entonces las palabras pertenecían a la primera, segunda, es complejísimo, pero vale, se murió. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, y dentro de cada una de ellas podían ser femeninos, o podían ser femeninos o masculinos, o podían ser femeninos, masculinos o neutros. Al simplificarse ese sistema, muchas de las palabras neutras pasaron al masculino. Así que la O representa lo que en latín era el masculino y lo que en latín era el neutro. Okay. Algunas de esas palabras neutras pasaron al femenino y nadie tiene problema con esa. Porque una neutra femenina. Nosotros, por ejemplo, nadie tiene problema con llamarle artista a un hombre, y nadie se le ha ocurrido, bueno, a lo mejor sí se le ha ocurrido, pero por ahí uno oye en la calle, él es artista y ella es artista. Sí. Porque si médico y médica nos suena como que ajeno, pero como que lo pudiera ser. Artista. Visité al artista y le compré una pintura al artista. Eso no cae. Así que yo pienso que el español tiene 5 vocales. Al contrario a otras lenguas que tienen 14, 15. El inglés, el francés tienen muchas más vocales, aunque sigan teniendo, aunque tiene en sonido. No, pero tú tienes, por ejemplo, una A. Una A, la letra A puede representar el sonido A, o puede representar A, o puede representar una O,
Porque Ok. yo para mí todo es A y Eso yo... es lo que te refieres con vocales, como en se dice. el sistema de sonido. Ajá. Nosotros la A le digamos A, o más atrás, más al frente, más abierta la boca, más cerrada, es A. Pero en inglés no. Tienes que decir la larga, la breve, la más... por ejemplo, yo digo father, ¿verdad? Pero en inglés, con pronunciación en inglés es father, es una A más ¿verdad? Ok, sí. Y hay, bueno, muchísimas palabras que si le ponen la E larga o la E breve, son palabras diferentes. A nosotros podemos decir casa, mientras no digamos cosa, estamos diciendo la misma cosa, estamos diciendo casa. Sí. Así que tiene 5 vocales y yo creo que no hay que equiparar, o sea, las vocales no tienen sexo. Una cosa es el sexo y otra cosa es las vocales tienen género y pertenecen al género masculino y femenino, pero no pertenecen al sexo. Y lo que tiene sexualidades son las personas, pero el lenguaje no. Así que yo en eso soy conservadora. Y sí, estimados y estimadas, y en ciertas, ¿verdad? ¿Te gusta cosas, eso? Que niños, haya que decir las dos siempre, como que ellos y ella. Yo, porque ese es como que, ese es el inclusivo light, digamos, ese no le molesta tanto. Ese, bueno, pues en un saludo, si alguien, en un saludo, si se presta confusión, o sea, todos los niños y todas las niñas, todos los muchachas y muchachos, pero por lo regular uno sabe diferenciar, ¿verdad? Si se presta confusión o en una formalidad, pero ya pensar en que eso representa... ¿Sabes la cantidad de sexualidades que hay? Nos quedamos sin vocales. Hay muchas más sexualidades que vocales. Yo no creo que haya, que se siguen inventando, pero no hay uno, hay más. Entonces, sí. En ese sentido, ahora, donde sí hay que dar la batalla es con la mente y el corazón de la gente. Entonces, por eso te digo que a veces quienes más inclusivos se decantan con el lenguaje en sus acciones, no son tan inclusivos. Lo usan como un weapon, como un arma. Un arma, sí. Pero y también por lo que yo he escuchado, que venimos hablando, el lenguaje es orgánico, ¿no? Eso no se impone mediante fuerza ni nada. Úsalo y si la gente conecta lo van a usar. Si la gente conecta lo van a usar y si la gente conecta pues yo estoy usando la X o la E o la... digamos, yo no, porque no, ya yo soy más vieja, pero las generaciones futuras sí lo van a estar usando, porque el lenguaje es como aiga, por ejemplo. Yo creo que aquí no haiga no sé qué. Pues uno dice, uy, mira, una profesora universitaria diciendo aiga. Pues eso hoy en día no es considerado culto, pero en un momento, en el siglo XIX... ¿Ah, sí? Sí, aiga era bueno. Sí. Entonces, íbanos, estábanos y ese tipo de cosas. Íbanos y estábanos, lo que pasa con íbanos y estábanos, y volvemos a lo mismo, todo va a depender de que la gente... O sea, si se generaliza tanto, y en eso la Real Academia y la gramática, por ejemplo, te ha dado de ser más inclusiva. Porque hay cosas que se establecen, bueno, por la norma, no la descripción. La norma dice que esto es gramatical y esto es agramatical. Y hay que mantener también, ¿verdad?, ciertas normas para que no se vaya por todo por lo libre. Pero el íbanos y estábanos en realidad es una confusión porque la desinencia, la morfología, lo que hay que poner es el mos. Hablábamos. Y se confunde con el nos de pronombre de nosotros. Ella nos dijo, nos íbamos. Entonces la gente va a decir iban, ¿cómo es? Íbanos por íbamos, porque el nos puede estar también al final de un verbo. Danos. Es verdad. ¿Verdad? ¿Y cuál es la diferencia ahí? Porque en íbamos es la M y en danos es la N. Porque danos, el verbo es dar en imperativo
y nos es que tú nos dejas a nosotros. Recibiendo algo. Es como danos, dame, dale. Mira, nene, dale la mano, no cruces la calle sin... Sí. Dame la mano. Pues danos la mano, es dar la mano a nosotros. Pero en íbamos no es que iba a nosotros. Nosotros íbamos en la conjugación. Yo iba, tú ibas, él iba, nosotros íbamos, ellos iban. Y entonces es la confusión. Pero confusiones, yo sospecho, algo me dice que confusiones que son comunes es que hay cierta lógica o cierta naturalidad para interpretarlo de esa manera, ¿verdad? Yo lo veo mucho con mi hijo también, como que los hijos, cuando tú los ves, ellos a veces cometen errores que tú dices, es que es lógico. Yo no sé por qué es que el lenguaje no es así. Lo que tú estás diciendo está mal porque no lo usamos así, pero es lógico. Seguiste un patrón que era lógico y llegaste a la conclusión incorrecta. La lógica te falló en ese momento. Sí, porque ellos saben que al final pueden poner un mos o pueden poner un nos porque son formas que pueden estar ahí. Lo que pasa es que el nos, como el TL, puede estar después del verbo en ciertas, sin entrar mucho en gramática, pero puede estar después del imperativo. Háblanos, explícanos. Sí, es casi como es que está brutal como el cerebro, entonces empieza a hacer la diferenciación y en mi cerebro la imagen que tengo es como una flecha en mi dirección. O sea que cuando usamos el nos, es como que algo viene hacia mí. Exacto. En mi dirección. Y entonces hablábamos, somos nosotros, así que yo estoy incluida. Y eso es, cuando usamos la M, en mi cerebro lo que parece estar es más de una persona, pero haciendo la fuerza hacia afuera. Ajá. Hablamos o háblanos. Y es fácil de confundir. Entonces, si tú creces en un medio ambiente donde eso es lo que tú escuchas, claro, pues te va a ser bien difícil eliminarlo cuando llegue a ser adulto, porque así lo adquiriste, así lo adquiriste. Pero mira, es como el habían. El habían es pues no está aceptado, ¿verdad? El habían, pero bueno, no es el sistema del habían. Uno que tuvo mucho éxito el sistema eliminando el uso es el hubieron. Y entonces dicen, el del hubieron. Mi mamá me lo decía todo el tiempo. Hubo una situación, pues hubieron muchas situaciones y la gente salta y dice, hubo. Sí. Dios mío, no dice hubieron. Eso no dice hubieron. Exacto, porque eso el sistema educativo fue, y el sistema, la publicidad, le dieron mucha publicidad, fueron bien efectivos, tumbando el hubieron, y funcionó. Porque hubo viene de haber, y es un verbo impersonal. Así que como es impersonal, pues no se conjuga. Pero en ese caso entonces sí hubo como cierta fuerza social para empujarte a que hablaras de una manera, ¿no? Exacto, y detuvo que no fue orgánico. No, hubo una fuerza externa que detuvo que ese que los verbo... que apoyan el lenguaje inclusivo pueden decir, mira, si ha habido en el momento de la historia fuerzas que te empujan a hablar de una manera. Sí, y lo logró el sistema educativo y los medios de comunicación lograron que no dijeran hubieron. Pero ¿qué pasa? Que no le explicaron por qué. Puedes contestar. Sí, volvimos. Nos quedamos en el ejemplo de hubo y hubieron. Que usaron la fuerza y tú dices que, pero me estabas contando que hay un pero. Pues funcionó, porque la gente no dice hubieron tres fiestas o lo que fue. Tres fiestas. Hubo 3 fiestas. Pero la gente no sabe por qué. Y la razón por la cual la razón por la cual no se dice hubieron es porque el verbo haber se usa en ese contexto, es el verbo principal de la oración. Y ese verbo están usándolo en su forma impersonal. Eso es lo que quiere decir una forma, le llaman impersonal o unipersonal, es que se conjuga en una sola persona. Y esa es la tercera singular. Por eso el hubieron no se usa, porque es tercera plural. Entonces, hubo una situación, hubo
una fiesta, hubo 3 fiestas. Pero hay una fiesta, hay 3 fiestas. Eso Sí, yo es que eso pensaba sí. que nadie lo usaba, pero tengo una tesista que hizo su tesis sobre el AIN. Y yo digo, ¿de dónde vas a sacar AIN? Porque me dice, no, ya yo las tengo, montones ¿En dónde? por ¿Es escrito, regional? en chats, etcétera. Y esa, uno dice, yo dije, En AIN. serio, eso nunca lo había escuchado. Bueno, Regional, lo puedo encontrar. aparentemente en la muestra de ella era mayormente del área, eh, área tipo Humacao, Del más este. hacia el este, ajá. La muestra de ella. Y era escrito, Con Y. pero Hay lo escribían de todas H-A-I. maneras, Sí, ok. T-H-A-I-N, sin la H, Ay, nunca en AIN mi con vida. N. Yo nunca lo había escuchado, pero hizo su tesis. Pero el que sí has escuchado y probablemente hasta usa es el había, el pasado. Había. Había una fiesta, había mucha gente en la actividad, ¿Eso está mal? habían muchas El personas. habían no, mi mamá me regaña si uso la N, Pero tu ajá. mamá sí, pero probablemente muchas Pero otras habían, mamás. Habían, fíjate que la gente lo usa. probablemente Habían, se me escapa a veces y lo digo. habían. Sí, habían. Sí, Ajá, sí. porque Habían 3 gatos. habían 3 gatos. Sí, sí, Ajá. sí, no. Habían 3 gatos. Definitivamente lo Sí, uso. sí. Sí, Entonces sí. la norma dice que eso no, porque es unipersonal. Pero el sistema fue efectivo frenando en el caso de hubieron, ¿verdad? Que también es forma de pasado. Pero si tu mamá no te dice había, uno va a decir habían. ¿Por qué? Porque uno va a tender la tendencia es a regularizar. Por Pero, eso los nenes dicen pusí en vez de puse. O sea, la tendencia es a regularizar ¿qué y significa regularizar? seguir el patrón, el paradigma regular. No, o sea, que hay verbos regulares y irregulares. Pues Sí, sí. canté, cantaba. Pero por eso, porque siento que como que hay un poco de contradicción en el sentido de que hablamos antes de que, ¿verdad? El trabajo de los lingüistas y la lengua es reconocer lo que se usa y lo que es orgánico y pa. Pero en ese ejemplo de hubo y hubieron fue como que, no, lo que están usando orgánico está mal. Está mal. Estoy dando como una instrucción, estoy dándole una dirección de cómo se tiene que usar, como si hubiese una forma correcta del lenguaje objetiva, ¿verdad? Como que la naturaleza dijo que así es que se conjuga hubo, o hay. Que es un poco contradictorio a lo que hablamos antes, que no, mira, la gente habla y yo reconozco. Sí, sí, porque la diferencia entre describir y ser prescriptivo, o sea, Sí. dar instrucciones, dar esto está bien, esto está mal, esto está bien dicho, esto está mal dijido. Bueno, dijido no, es dicho, Sí. ¿no? Y es la función de la gramática. Hay gramáticas descriptivas que dice esto es lo que hace el hablante y hay gramáticas prescriptivas que solo establecen normas. Pero tú tienes razón que hay una especie de contradicción, pero en ese caso María Vaquero nos decía que eventualmente, que era tan generalizado el uso del haber conjugado en plural, que tarde o temprano iba a ser parte de la norma. O sea, que hubieron iba a terminar siendo es lo que ella, una hipótesis. ajá, entiende. Y ya hay gente que dice, es que eso lo deben aceptarse, hay tanta gente que dice que habían. Sí, habían, yo creo que deberías añadir. El año que 2024 habían, exactamente. Sí, pero eso no va para el diccionario, eso va para la gramática. Sí, pero tú tienes toda la razón, tú tienes, o sea, yo no sé si es conocimiento o intuición, pero tienes toda la razón. No, porque lo veo y con el lenguaje inclusivo, pues, o sea, un poco, yo tengo dos, ¿cómo se dice esto? Dos cosas que no, de las cuales, se me fue la palabra. No estoy de acuerdo por 2 razones, digamos, del lenguaje inclusivo. Uno, porque se está tratando de imponer. Y para mí el lenguaje tiene que tener una esencia orgánica. Y si hubiese sido orgánico, que yo creo que orgánico no es otra cosa que decir que conecta con cierta intuición interna de muchas personas, ¿verdad? Eso es lo que para mí significa orgánico. Es como que dijeron perreo, varias veces lo escuchaste y fue como que, sí, machea con el concepto en mi mente, como que hay algo lógico ahí, va, y conectó y entonces se riega. El lenguaje inclusivo no parece tener eso, porque o sea, es como forzado, no sale. Eso uno.
Pero entonces el ejemplo de forzar hubieron, pues ellos pueden decir, no, pero hubo los forzaron, o sea que yo puedo forzar ellos también Ajá. si me da la gana. Okay. Por otro lado, es más que las palabras tienen que significar algo objetivo y común. Y si esto de, ¿verdad?, que el género uno lo puede estar cambiando en cualquier momento y yo tengo que hacer representación de algo que constantemente está cambiando y yo no puedo ver el cambio porque todo es en la mente de uno, pues las palabras va a llegar un punto que que pierden su significado, ¿verdad? Como que estoy haciendo referencia a algo que es tan abierto y subjetivo que en verdad la palabra no significa nada porque no tiene límite. Ajá. Y eso pues entonces el lenguaje no existiera. Porque el propósito del lenguaje es exactamente lo opuesto, es que establecer límites para decir que Exacto. esto es esto y esto no es esto. Y es más por ahí como que yo Es digo, lo que llaman función distintiva. Es claro, diferenciar, o sea, es lo que es, pero es lo que no es. eso es igual de importante, ¿verdad? Ajá, es lo que es y es lo que no es. Es lo que no, y no puede Y, estar cambiando cada segundo. Puede evolucionar, o sea, puede evolucionar anclado a cierta lógica y algo orgánico que todo el mundo está como estamos en la misma página que está evolucionando. Pero no puede estar cambiando cada segundo. Y claro, no puede cambiar en tu mente y en la del otro no. Entonces, pues las palabras, o sea, un árbol no puede ser cualquier cosa que yo quiera que sea un árbol. Tiene que ser un árbol. O sea, y tiene que haber un acuerdo de la comunidad, que eso lo decía Saussure, o sea, porque no hay nada en el árbol que haga que A, R, B, O, L. claro, claro. Que esta es la ramita aquí dice A, R, B, O, L. Ah, es que el árbol me dijo que es árbol. No hay nada en el árbol que se asocie, Claro, que haga que se asocie con esa secuencia de sonidos. No hay nada en la casa que haga que se asocie con esa secuencia Claro. de sonidos. Las onomatopéyicas, bueno, pues ahí sí, kikiriki para el gallo, pues no, Claro. pues porque Claro, más claro, o sí, menos sí, sí, trata sí. de reproducir miau para el gato, pero no en gato. Así que sí, entonces eso es como un acuerdo tácito que hay un acuerdo entre los hablantes que son entre los usuarios de ese sistema, que eso significa eso, pero no hay nada en el objeto en sí que, que lo obligue a que sea, sino que es un acuerdo. Entonces, pues, por eso es difícil forzarle. Entonces tú decías, no es que se forzó el hubieron, el hubo estaba. Lo que pasa es que el hubieron sí existe y yo encuentro en la universidad que los estudiantes no se atreven a usarlo, punto. Hay un uso correcto de hubieron. Cuando es como verbo auxiliar. ¿Qué significa? Eh, eh, hubieran, Corrido. si hubieran ido. Claro. Entonces no saben qué hacer. Sí, porque ahí hubo hubiera oído, no. Sí, sí, sí. hubo ido, no, porque como ellos hubieran ido. Pero no lo usen porque eso me hace Porque tienen ya tan grabado en su mente que es como que mal, que buscan la manera de no usarlo. Se debieron haber ido. Hubieran ido. Sí, hubiera buscado, como es como que no se disubieron. Así que por eso te digo que es que no se logró frenar, pero no se sabe por qué. Y después cuando se usa como impersonal, pues es nada más que en singular. Hay un libro que te lo voy a ver si te lo regalo. Nos encontramos en las Navidades que se llama Metaphors We Live By. Es en inglés. Sí, ¿Tú lo has leído? Sí, Pues, de Lakoff, sí. Para mí es fascinante. Y en toda esta conversación yo he usado mucho la palabra claro. Entonces en mi mente está, porque yo uso claro para decir esto. Y es como, pues, me imagino como en mi mente está un lago, un agua que es clara y que puedes ver para el otro lado. Y eso es lo que significa cuando tú dices algo y me tiene sentido, es que puedo ver su esencia, lo entiendo. Pero que es fascinante como estas palabras de fenómenos naturales y reales del mundo real van cogiendo su significado y lo empezamos a utilizar para otras cosas. Para mí eso es fascinante. Sí, porque la lengua también es económica, entonces pues tienes una misma palabra para decir diferentes cosas y el hablante lo entiende.
Porque Es también precioso. el principio de economía, que es el otro de los principios que pues hay que acotar y Sí, con una cantidad finita te puedo decir, fíjate, eso te iba a preguntar. ¿Tú estudias el español nada más? ¿O estudias también otros lenguajes? bueno, en mi caso yo lo que trabajo es el español. El Lo que español. pasa es que obviamente la lingüística pues hay ciertos principios que aplican a cualquier, o sea, son del sistema del lenguaje, no de la manifestación que es el español o de la manifestación del lenguaje que es el francés pero mi área en realidad es español y prefiero quedarme dentro de esa área, El aunque español. yo enseñé en inglés. Ah, sí. Sí, al principio de mi carrera yo enseñé en inglés y lo disfrutaba muchísimo también, pero me Por- desarrollé más en el Porque español. yo antes, yo tenía un show de comedia y escribía comedia, en español. Pues yo consumía mucha comedia en inglés. Y hay veces que los chistes me venían a mí en inglés. Y después cuando los pasaba en español no funcionaban. Porque perdía un ritmo. Y me daba cuenta que el español es más largo. Es menos punchy. Es menos ta 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 pam. Era como que eran unos cuentos un poco más largos. Y me frustraba mucho porque es tan largo y complicado este lenguaje. Y ahí como que seguía pensando y decía, bueno, si el lenguaje es una de las herramientas principales de una sociedad y de una civilización, porque es la forma en que los que comunicamos nuestras ideas, nuestros pensamientos, nuestra creatividad, todo esto. Y un lenguaje es como que más eficiente que el otro, parece ser como una ventaja competitiva para algunas cosas. Para esa sociedad, el que use un lenguaje que es más corto, que es más rápido de regar las ideas, que uno que use un lenguaje más rebuscado, que es más largo. Más largo, y porque yo me imagino si yo escribo un libro que trato de decir esta idea, en inglés son 200 páginas, en español son 400 páginas, más gente compra el de inglés, se rega la idea más rápido que en español. Como que me fui en ese viaje de que quizás el lenguaje es una forma de explicar diferencias de resultados en otras sociedades. No sé qué piensas de eso, no sé si hay Bueno, algo de lógico ahí. no sé, el inglés, como compararlo con el español, sí es más sintético, es más. Y eso puede ser una Eso es una ventaja. eso es una buena palabra, es más sintético. Lo que pasa es que nosotros, el difícil, como le dicen al inglés, pues depende cuál es el que estás aprendiendo, porque si ya lo dominas, el difícil es el español. Pero fonológicamente es más complejo, porque El tiene inglés. el inglés, porque tiene muchas más vocales, y entonces un mismo sonido escrito o una misma letra le Sí, lo que hablaste corresponde. ahorita, ¿cierto? Pero el español es más complejo morfológicamente y sintácticamente es más libre. El El inglés, español. el español es más libre sintácticamente. ¿Qué significa libre sintácticamente? El inglés tiene un orden. Tú tienes que poner siempre el sujeto. Esa casilla, esa casilla de espacio para el sujeto, siempre tiene que estar ocupado. Tú dices, pues yo pienso tal cosa en español, pero puedo decir pienso tal cosa y ya tú sabes que es yo. Sí, sí. I Pero, think no puedes empezar. Sí, sí. pero no puedes empezar con think. Y entonces tienes que decir I, pero, y tienes que decir, it is nice. It is nice. Cuando it es nada. Porque no es he's nice o she's nice o it, porque it es el perro. It's nice. O sea, Sí, como que la algo, realidad la realidad, ajá, es es. agradable. Porque esa casilla de sujeto tiene que estar ocupada. Entonces, pues, pones esto aquí, esto aquí, esto aquí. Si vas a hacer una pregunta, pues pones entonces primero el verbo, do you like this, no you do like Sí, this, sí. ¿no? Cambia Cambias el orden, pero va a ser así siempre. El español es más libre, y es más libre porque es morfológicamente más rico. Y entonces, al ser morfológicamente más rico, o sea, tiene una terminación para el yo, para la primera persona, otra para primera plural, para el nosotros, etcétera. Pues te pones a ver, tienes que aprenderte, bueno, 5, porque nosotros no usamos el vosotros. Te tienes que aprender 5 terminaciones para usar cada verbo. Mientras que en inglés te aprendes una,
y te comes la S en la tercera, que se supone que tenga he likes, y no ve I like, you like, todo es like, ¿no? La S, bueno, pues te la comes, y había un chiste en el departamento de inglés que decía, if you can't beat them, join them, me voy a comer la S yo también, porque estos muchachos no ponen la S. O sea, que es más... He likes. Sí. Y el pasado le pones ed y para de contar. El español morfológicamente es más complejo, pero es más sencillo fonéticamente, porque tenemos 5 vocales y ya. ¿Y tú crees que esas diferencias van a producir resultados distintos en esa sociedad? Como que pensando que sea más, como tú dices, el punch, que sea más directo, que con una palabra. Nosotros acortamos, eso es lo que hacemos los jóvenes, no sé si los jóvenes, todo el mundo empieza a cortar las palabras, todo el mundo, no todo el mundo. Siempre estamos buscando como eficiencias, ¿no? Sí, pero eso no somos nosotros nada más. Eso viene. Sí. Y es también más coloquial, porque si vas a dar una conferencia, pues tratas de ser más articulado y no decir todo y nada y pa. Sí. Pero el inglés quizás sería interesante, nunca lo había, y no sé si eso lo han documentado, que quizás al ser más sintético, pues... Yo pienso que esta es mi teoría. Fue interesante que algún estudiante haga una tesis o algo de ver si es cierto o no, pero mi teoría es que el ser más sintético es casi como una eficiencia en términos de cuán fácil se puede regar esta idea. Es la lengua franca, pero yo no estoy segura que sea la lengua franca hoy en día por eso, sencillamente detrás de eso siempre hay algún tipo de poder. Cuando el español era la lengua franca, pues era la armada española y había el poder político. Por eso digo, antropológicamente, si el lenguaje que utilizaban era una variable que les permitió convertirse en los más poderosos. Como que eso es lo que estoy tratando de pensar. Si era relevante, si jugaba un papel el lenguaje que utilizaban, por las características que tenían, que le daba una ventaja competitiva. Eso es por ahí que es una hipótesis. Como que viniera primero, no sé. El francés fue una lengua de gran prestigio en su momento, que tiene las complicaciones morfológicas y también las complicaciones fonológicas. ¿El portugués es parecido al español? Sí, es muy parecido. Uno se puede defender entendiendo el portugués y con... Sí. Es lindo, pero el de Brasil a mí me gusta. Sí, es más, tiene otra, es diferente. Y los asiáticos, hay cosas bien comunes, como que los lenguajes todos van a tener, ¿verdad? Si yo te digo, mira, profesora, encontré una tribu aquí que nadie nunca ha hablado con ellos, y ellos se comunican, obviamente tienen su propio lenguaje. Tú vas a decir, Beto, te aseguro que ese lenguaje va a tener estas características porque es como que una regla universal que todos los lenguajes. Bueno, esos son los universales lingüísticos de que hablaba Chomsky, o sea, la idea de tener alguna manera de referirse a la persona y al yo, la idea de tener un verbo, sea de acción o no. Lo que pasa es que los lenguajes... Hay montones, miles de lenguas, ¿verdad? Unas descritas, otras no, unas con sistemas de escritura, otras no. Cuando tienen sistemas de escritura tienen ya más probabilidades de sobrevivir el paso del tiempo, pero no necesariamente. Pero muchas de las lenguas asiáticas aprovechan otro elemento que está dentro del sistema y es las lenguas tonales. Son lenguas tonales. ¿Qué significa? Tonales, por ejemplo, el chino, decimos el chino, pero hay un montón de lenguas dentro del chino, el mandarín, el cantonés, son lenguas tonales que aprovechan los cambios en tono para significados. O sea, tengo estudiantes que han estudiado y yo no sé nada, pero que si dice bajaste tono, subiste tono, estás diciendo dos. Sabrá Dios qué barbaridad alguien que sepa chino, que acabo de decir a lo mejor. Diste perreo en chino. Pero eso no en español también pasa, ¿no? No, nosotros tenemos entonación que es diferente al cambio de tono. O sea, yo puedo decir,
estás bien o estás bien, y el hablante de español entiende que la segunda te estoy preguntando, ¿estás bien? Pero dije estás, la palabra estás y la palabra bien. Y eso es prosodia, es entonación. Pero esto es cambio de tono, de pitch, ¿no? Okay. Sería en inglés, sí. Sí. Entonces cambian el tono. No, yo no sé chino y no sé si pudiera aprenderlo porque tendría que programarme. Y escribirlo sería difícil también. Todavía más difícil. Tendría que programarme para reconocer que un cambio, o sea, oír el cambio de tono, tienes que tener el oído. Sí, es cierto, eso es fascinante. Sí, que para nosotros, sí, allá es importante esas matices que nosotros nos pasan desapercibidas porque nos importan. Qué curioso. Sí, son el árabe es otro que es bonito. Sí, ahora yo creo que popularizado un poquito el estudio del árabe. Un momento ¿Sí? fue el japonés, hubo un auge, se pensaba que Japón iba a ser la próxima potencia, entonces aumentaron el interés en el estudio de japonés. Okay. Ahora están estudiando mucho chino. Claro. Lo importante es que son todas chulas. Sí, yo soy pro que mientras más idiomas uno puede dominar. ¿Te gusta que es bueno que haya variedad o es mejor que se vaya consolidando? Porque eso es la tendencia a consolidación, ¿no? Yo creo que yo soy pro plurilingüismo. ¿Sí? Sí. Lo que pasa es que yo no lo veo como que estás quitando, sino que es un valor añadido. Mientras más lenguas uno domine, mejor entendimiento puede tener de más maneras de pensar, de diferentes culturas. ¿Tú crees que nuestras diferencias de lenguaje no es que estamos refiriéndonos al mismo concepto con palabras distintas, sino que los lenguajes están refiriéndose a conceptos distintos o a matices distintas de los conceptos? Sí, hay veces que hay cosas que son las cosas, ¿verdad? Sí, que carro. Pero en cuestiones y por eso hay ciertas cosas que a veces uno dice, es que en inglés cuando digo tal cosa, ese es el arte de la traducción, ¿verdad? Claro. Cómo a veces puedes traducir y a veces no hay esa palabrita, tienes que entonces recurrir a lo mejor darle la vuelta a una descripción. Y cuando uno domina otros lenguajes, empieza a poder intuir más cosas de esas otras culturas. Es como un lente distinto a la realidad, entonces. Sí. Es un acceso a otras cosas. Un acceso a otras cosas. Claro. Mira, por ejemplo, en las sociedades esquimales que dependen de sobrevivir, de diferenciar en muchos casos tonalidades de blanco. Porque pisaste ese hielo y ese lo puedes pisar, pero aquel no, porque aquel se va a romper y te vas a caer y te vas a congelar. El zapallo blanco no es blanco. Entonces, no puede ser blanco, tiene que haber todas las matices del blanco. Claro, y tú vas a una tienda de pintura y te traen una carta de colores de blanco que tú nos miras y dices, pero ¿cómo hay tantos blancos? ¿Verdad? Y alguien que tiene un ojo muy bueno para los colores, pues se da cuenta sin ponerle uno al otro que este es un blanco más amarilloso, tiene más rosado, tiene más... Pero en el diario a diario no nos hace diferencia. Pero si estás caminando por encima de hielo, el tono que tenga, o sea, hay diferencia. Sí, ellos la ven. Pero ahí tú crees y entonces ellos tienen más palabras para nombrar el blanco. Sí, para nosotros blanco es blanco. Pero yo no creo que sea... O sea, suponer si yo aprendo esquimo, no sé cómo se llama el lenguaje de los esquimos. Los esquimales, la verdad es que no sé, ahí me cogiste. Esquimos, así le esquimo, yo le digo, no, que me cancelen a mí, no importa. No sé cuántos esquimales escuchan este podcast. A suponer, o sea, yo aprendo el lenguaje esquimo. Yo no creo que yo empiece a ver distintas tonalidades de blanco. Es más, si yo vivo la experiencia que ellos viven, ahí claro, se activa algo en mi cerebro y es más vale que identifique el blanco porque si no te vas a morir. Pero yo no creo que el lenguaje me da excelente, ¿no? Es la experiencia que ellos viven. No, es el hecho de que esa experiencia lleva a que ellos tengan la necesidad de denominar esas realidades como diferentes, mientras que nosotros las metemos todas dentro de la misma. Es casi como que no va a haber una lengua común, no es
no es posible porque las realidades son diversas y la lengua al Sí. final se tiene que ajustar a tu necesidad inmediata. Es más o menos lo que Y yo está. creo que lo que hace es enriquecer, o sea, son otras maneras, te facilita, si tienes la mente abierta, claro, otras maneras de ver en el mundo y te da más alternativas Sí, y te da más como más flexibilidad pero a veces trae retos de mental. colaboración también, ¿no? Y que no nos Claro, claro, entendemos. puede haber retos y de ahí es que entonces viene que existan lenguas francas. ¿Qué significan lenguas francas? La Como... lengua que es la lengua de comunicación entre diferentes grupos, Ok. eh, Sí, como que que son usamos como esta decir para las comunicarnos con los universales. externos. Pero el inglés hoy en día es la Sí. lengua franca, o Ok. sea, el inglés es la lengua franca, se habla, es la variedad del inglés de donde sea de Inglaterra, o sea de Nueva Zelanda, o sea de, de Estados Unidos, y uno, o sea, y tiene sus variedades igual, Claro. uno si se expone suficiente a las variedades, la gente, hay comediantes que, que te dicen lo mismo y en una entonación, como que soy de Sí. Nueva York, o soy de Texas, o soy Sí, sí, sí. de California, ¿no? Pero el inglés, sea cual sea la variedad, es la lengua franca, es la lengua común de comunicación entre hablantes de otras lenguas. Y antes era el francés, porque el francés se asociaba con una lengua de cultura, y entonces, ¿El español llegó a ser o no? sí, en la época Eso de es el los reyes imperio. ¿Quieres católicos, el el imperio. imperio? ¿El ruso llegó a ser o alguno de estas otras, o alguno asiático? Bueno, en este lado del Con... planeta, en el mundo occidental, el español fue lengua franca, el francés fue lengua franca, el inglés fue lengua franca. También estaban a veces por áreas, por ejemplo, el alemán, una lengua muy, muy importante en la ciencia o en la filosofía. Claro, por... Y entonces los estudiosos de filosofía, pues, debían estudiar alemán para si se querían ser grandes. Qué curioso. El griego, Claro. en su momento, el griego clásico, ¿verdad? El latín. El hebreo, ¿cuál es la relación del El hebreo? hebreo es previo. El hebreo es, o sea, una lengua todavía mucho más antigua. Bien interesante que Israel como que la trajo para atrás y la convirtió oficial. Sí, sí, sí. Interesante. Es interesante, es complejísimo. Es un acceso, ¿tú crees que eso, como que estudiar lenguas viejas, es un acceso a viajar el tiempo? Es Es lo que bien ellos estaban... interesante, pero se ha pasado de moda, ¿verdad? Porque todo es Así. cíclico, sí, ya todo es cíclico. O sea, hay dos escuelas, fundamentalmente. Los que creen que se debe estudiar el pasado para conocer mejor el presente, y los que creen que pues pasado fue y vivimos el hoy. ¿Y qué tú crees? Yo soy de la vieja escuela. El pasado hay Yo mucha siempre que sabiduría. hay mucha sabiduría, mucho conocimiento del pasado que no tan solo es fascinante en sí mismo como un ejercicio, ¿verdad?, intelectual, sino que Es útil. aprende a entender muchas cosas del presente, nos ayuda a entender muchas cosas del presente. Y si borramos el pasado y borramos la historia, estamos destinados a cometer los mismos errores. Sí, carga mucha sabiduría ahí. Y Sí. el lenguaje es como un portal, entonces. Claro, porque el lenguaje es algo que pues sobrevive bueno, no siempre ha sobrevivido, porque hay muchas lenguas que han desaparecido y siguen desapareciendo. Pero pues el que sobrevive el paso del tiempo obviamente trae todo ese bagaje. Y yo creo que o sea, se enriquece. Y yo creo que carga mucho con... Es difícil nosotros apreciarlos en el momento, pero yo imagino que alguien 200 años para adelante mira cómo los puertorriqueños hablábamos en el 2023, 2024, y en nuestras palabras, a través de nuestras palabras puede entender parte de nuestros valores, nuestra filosofía, nuestras culturas, ¿sabes? Que lo que está pasando inmediatamente. Es como que es una expresión de lo que nosotros valoramos y estamos viviendo en nuestra vivencia, Sí, ¿verdad? sí, Y eso que es un portal definitivo, un portal. es importante. Esa es parte, porque no somos un conglomerado de cosas, y el lenguaje es parte.
el lenguaje es parte. Vamos a dejarlo ahí, profesora. Bueno, mira, a ver qué... ¿La pasaste bien? Sí, nos pusimos un poco filosóficos. Sí, siempre me gusta elevar la conversación un poco. Pero tú sabes mucho. No, yo no sé nada. Yo no sé nada. Oye, me quedé ahora con la iguana. Yo sé preguntar y pensar un poquito, más o menos. ¿Y en qué tú trabajas? Hago esto y también hago consultoría de negocio. De Ah, estrategias sí. de negocio. Ese Ahí tipo de está, cosas. ahí es que viene el contacto con Jorge, que está ahora en eso de... Lo conozco del soccer a Jorge de cuando éramos chicos. Ah, del soccer. Sí. ¿Quieres promocionar algo? Para que la gente, o cómo la gente se envuelve, si le interesan estas cosas. Déjame buscar la iguana antes de nada, Ah, porque busca la estaba iguana, por busca aquí. la iguana. Mira, ¿tú sabes lo otro? Mira, Lagartijo. Retardado. Lo que está es Me encontré lagartijo. retardado. Ah, sí. Lagartijo. Lagartija y no está lagartijo. Y para mí son cosas distintas. No, en España le dicen lagartija al lagartijo. En España. Una especie de lagarto muy común en España, el lagartijo, de 20 centímetros de largo, de color pardo, verdoso, rojizo por encima y blanco Para mí por debajo. A lo mejor es diferente. Para mí para mí es, pero es actitud. Para mí la lagartija es un lagartijo un poquito más, como que con mala actitud. Ah, Con eso malas no lo Con malas sabía. intenciones. Eso no lo sabía, No, pero eso no lo... eso es mi cerebro. No creo que eso sea común. No envíes eso para allá. Que te cancelan. Esa no te la van a admitir. No, ya de ver, pero Beto yo... me dijo que lagartija es un lagartijo con mala actitud. ¿Dónde está iguana? La vi ahorita. Y, pues no sé, no... Mira, bellonera. Ah, no, bellonera no está. Aquí está. Ah, por eso que no está en el diccionario. Pero la van a añadir. Yo no sé si la añaden, eso depende Máquina de ellos. tocadiscos de lugares públicos que funciona con moneda. ¿Y por qué tenemos que enviárselo a ellos y no hacer nuestro propio diccionario? No, bueno, eso es importante, eso debería haberse dicho. Existe el Tesoro Lexicográfico del Español de Puerto Rico, que lo que hace es que vacía ahí todas lo que está en diccionarios regionales, en una sola herramienta que está ahora en línea. Mira, Ibu. Pero hay que hacer el diccionario del Español de Puerto Rico, hay que hacerlo y hay una colega que lo está haciendo. Jaquetón, guapetón, infeliz, igual. Pan de agua, pensó. La onda tropical. Uh-huh. Mira, pipón. Ah, sí, y eso tiene muchas otras. ¿Este es para mí? ¿Me lo Sí, diste? sí, te doy ese. ¿Me lo regala? Sí. Brutal. Pichar. Ah, pichar, geo. Fíjate, uno Mira, que no puse como. pinga. Ah, sí. Denominación general vulgar y corriente del pene. Sí. Pues hay que ponerlo, yo lo voy a decir en. Digo, tienes que poner todo. En verdad no puedo creer que haya gente que se molesta porque las palabras existen. Porque lo ven como denigrante al puertorriqueño el hecho de que ese uso del lenguaje, que muchas veces es un lenguaje pueblerino, o sea, no es la articulación Sí. más pulida. Y me imagino que mucha gente piensa que tú estás legitimando ese comportamiento. Ajá. Lo estás haciendo aceptado, ¿verdad? Pero Cuando no es el caso, o sea, porque yo imagino que la palabra pedofilia existe, alguien la tuvo que definir y no es que, no es que ese lingüista aprobaba el acto como exacto, algo moral. exacto, no es eso. Pues no sé qué te ¿Cómo la pareció, gente ¿no te parece? No, pero dile a la gente cómo se puede envolver. Si le interesa a alguien esto y si quiere enviarte palabras y eso. Ah, bueno, red pues lo social o puedo algo. decir, de verdad que... O si no, me lo envían a mí y yo se lo envío al profesor. Para que no te... ¿Tú estás grabando ahora? Estamos grabando todavía. Ah, o sea que después tú cortas parte de esa conversación. Esto subo chulo. Eso a la gente le gusta lo auténtico. ¿Quieres cerrarlo ya? Pues mira. Despídete ahí, profesora. Mira, déjate, yo volví, mira, encontré la iguana. Ahí está la taxonomía. Okay, En la ¿qué página está? 130. Pero mira, este boletín está en la página de la academia, que estamos ahora, esperamos poderla convertir en una revista digital, ¿verdad? Con todos sus méritos como digital versus un PDF que se sube a la página. Pero por lo pronto está en la página de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española, van a BAPLE, los boletines, ¿no? Y en el de 2022. Y de hecho en una reseña que hicieron en un periódico,
en un periódico de Estados Unidos, que para mi sorpresa, sobre la cuestión del perreo, ponen el enlace al boletín del 2022, así que evidentemente el periodista lo vio. Y entonces, mira, es la iguana, le dedico un montón de páginas a la iguana porque tuve que ponerme a estudiar un poquito sobre la descripción y la taxonomía. Y ahí se explica iguana verde, cuáles iguana son. palo, iguana. ¿Qué es iguana? Como que iguana. Como tú le preguntas a alguien, ¿qué significa iguana? Iguana. Iguana, sí. Pero mira, eso aquí es parte de la taxonomía. Mira una que yo te pregunto ahorita y me dijiste que las de inglés no, pero aquí está influencer. Persona con capacidad. Sí, pero cosas como whatever, en realidad es algo con una locución que uno usa en la comunicación para hilvanar, ¿verdad? Okay. Pero el influencer es, porque puedes llamarle, él es un influenciador. Eso te iba a decir. Se usa. No debería venir como lo de hubo y hubieron, decir, mira, no puede ser influencer, es influenciador. Pudiera ser, pero se usa. Por eso, entonces, como no encuentro evidencia. Hacer la campaña esa de como no encuentro evidencia de influenciador. Igual que podcast. Podcast, ¿cómo le vas a llamar? Podcast, nadie le podcast. Podcastero, le dicen a la gente, es podcastero. Bueno, pero eso... No dicen podcaster, fíjate, dicen podcastero. Pero eso es interesante, porque podcast, yo creo que podcast debe estar. Si no está, lo que hacen es que lo entran y lo pones en itálico. El influencer, ellos lo tienen ya ellos tienen un observatorio, nosotros también, un observatorio de lengua. Y entonces la tienen ahí velando a ver si eso progresa ¿verdad? O es ave de paso. ¿Y hay apuestas de esto? Pudiesen crear una casa de apuestas. Porque mira, esa palabra no va para ningún lado. Eso estaría bueno. Claro, y sacar fondos para poder contratar investigadores que me ayuden en el proyecto. Mira por ahí. Tienes una idea. Ahí. La lotería léxica. Entonces tú ves que si aposté a favor de esa, la empiezo a usar un montón a ver si se... No creo. Pero nada, el proyecto necesita, necesita apoyo. Tengo unos estudiantes de una universidad que la profesora les dio unas palabras como trabajo. En vez de que hagan una monografía final, que te la puede hacer inteligencia artificial y cada vez es más difícil uno diferenciar, pues están un poquito cambiando las estrategias. Y mira, en vez de que escriban una monografía sobre el tema y el profesor te tenga que leer 15 monografías sobre el mismo tema, vamos a hacer este proyecto. Y acogieron el proyecto y cada estudiante trabajó 2 palabras. ¿Así? ¿Y cuál categoría? ¿Palabras que no estaban o cambiar palabras o añadir región? De todo. Ellos algunos se les buscaron palabras que se le ocurrieron. Y yo les entregué una listita de palabras que yo tenía todavía pendientes de la letra E, de las que no he hecho, ¿no? O cosas que a veces surgen, que aunque ya publiqué la O, pero de momento surge una en la O, pues la pongo ahí para cuando yo termine, entonces vuelvo, porque esto es de no acabar. Cuando yo termine y vuelvo. ¿Es tu vida ahora? Sí. Wow. Pero los que quieran voy a pensar ahora colaborar, te pueden mandar las palabritas, o si alguien quiere, para ver si panzobao, no pan de está. agua. Y se define cuando son más de una palabra y es como que un término, en el diccionario salen juntos. Cuando panzobao aparece bajo pan. Okay. Va a aparecer bajo pan. Entonces, por ejemplo, pan sobao, pan de agua, pues no puede, esto tampoco es un diccionario culinario, ¿verdad? Así que no pueden estar todos los nombres de todos los panes habidos y por haber, pero entonces tú vas al pan y te das cuenta que está pan dulce, está pan francés. Yo digo, bueno, pues si está pan francés, puede estar pan de agua y pan sobao. Y esto, el director de la RAE, ese es su caballito de batalla, que entre pan de agua y pan sobao. Porque uno va a una panadería y pide
un sándwich, que está sándwich ya también. Ah, Aquí exacto. nunca se usaba emparedado. No vamos ahora a empezar a usar emparedado. Hamburguesa tampoco. Tampoco, bueno, pues, y ya está. Y aunque no esté, pues está, se usa, pues existe. O sea, no es que cobra existencia como Sí, que sí. la RAE tiene una varita mágica, ahora hace así, ¡tum! Existe ahora. No existe, tienen que existir antes para Ese que se proceso justifique tiene que entre. existir. Pues vas a una panadería y pides un sándwich de jamón y queso y que te preguntan, ¿en pan de agua, en pan sobao? Ajá, así es. Y nadie dice, ¿y qué es pan de agua? En Puerto Rico, ¿no? Pues a esa también las mandamos. Y esta, por ejemplo, izquierda, cuando ponen izquierda y derecha y cosas así que significan tantas cosas en distintos contextos, ¿qué se va a definir? Como que izquierda va a ser, pues, ¿cómo uno define la izquierda? Mira, mi hijo me preguntaría qué significa la izquierda, pues no la derecha. Lo contrario, la derecha, en la dirección. No sé cómo define el La diccionario izquierda, pero Oye, aquí búscate, está. vamos a buscar cómo se define izquierda. Espérate. Esas así que son como que de cómo se define Bueno, busca la de palabra DLE, a ver qué dice de izquierda. izquierda. Según RAE. Ponle DLE, si le pones DLE, déjame enseñar. Ah, yo le eché ChatGPT. Y ahora, al ChatGPT, que ya ese es otro paso. Es buenísimo. Mira, Error. No salió. Me falló. mira, ¿Qué dice ahí? por palabra, a ver, izquierda. Izquierda tiene que tener mucho significado. Izquierda. Izquierda. Parte del cuerpo humano que está situado en el lado del corazón. Mira cómo lo definieron. Mano izquierda Pero o viste que no izquierda. significa nada. Es todo en relación a otra cosa. Sí, Siempre entonces- en relación a otra cosa. Entonces, derecho o el antónimo. Y tú le preguntas dónde está el corazón, te van a decir en el lado izquierdo. Y hay una referencia circular, es lo que digo, Sí, es fascinante. Que está situado en el mismo lado que el corazón del observador. Ajá, yo soy el observador y está en el mismo lado donde está mi corazón. O sea, mi izquierda es tu derecha. Exacto, sí. Así que Derecha es el observador. no dice, izquierda también lo define que está situado en el mismo lado que el corazón del observador. O sea, yo soy el observador, pues está en el mismo lado en que está mi corazón. Ok. Que cae hacia la parte izquierda de un objeto. El jardín que hay al lado izquierdo de la casa. Pero eso es circular, ¿no? Eso, bueno, que no había Lo que del definir corazón tal. nunca lo había. Conjunto de personas, el 11, la sección 11, conjunto de personas que profesan ideas Sí, pero ya eso es reformistas otra o en cosa. general no conservadoras. Exacto, ya eso es otra cosa. Entonces, en las asambleas parlamentarias, representantes de los partidos, dirección correspondiente al lado izquierdo, tuerce a la izquierda. Mano izquierda, eso lo añadieron ahora para poner siniestra, zurda, no recto, con ¿Qué significa curva. siniestra? Siniestra, la izquierda. Ah, sí. Sí, En por italiano, eso algo así. No, en español también. Ah, sí. Ujú. Diestra, siniestra. Derecha, izquierda. Lo que pasa es que Diestro. Podría ser Ajá. diestro. Diestra es la derecha. ¿Y de qué eso viene? ¿Del latín o Izquierda. algo así? Diestra, suena como latín. Sí, diestro o diestra, del latín dexter o dextri. Dextra. La mayor parte Voy a de jugar la estos vida- juegos. Voy a ponerme un diccionario de Navidad. Y voy a empezar a jugar estos juegos. Sí, es bien divertido porque una Bien. cosa te lleva a la otra. Sí, ya vimos. Una cosa te lleva a la otra. Bueno, ¿quieres despedir de la gente? Bueno, pues Desearle una feliz no Navidad. sé quién es el público que asumo que puedo ser abuela o mamá de la mayor parte de ellos, ¿verdad? No, abuela no. Mamá. Mamá. Abuela no. Abuela no. Tú tienes nietos que tienen como 10 años, ¿no? Sí, de 9 para abajo. Por eso. Pues muchas felicidades a todos. Gracias Yo por venir. espero que para la próxima Navidad, porque ya esta ya hicieron las actualizaciones y les escribí, les decía que si le querían hacer un regalo de Navidad al pueblo puertorriqueño, que para las próximas añadieran octavitas y pleneros. Ah, perfecto. ¿No están? No. Ah, pues no existen. Bueno, octavita, no con el significado.
que le damos aquí a las Es como que octavitas. algo relacionado al 8, o algo así. No, octavita tiene que ver sí con 8 días, pero nuestros 8 días se extienden. ¿Cuántas palabras ya tú has añadido al diccionario? Bueno, yo no he añadido ninguna, pues la añaden ok, ellos, Tuyas, pero yo he enviado 300. ¿Y cuántas has añadido? Y de esas 300, de las de añadir marca de Puerto Rico, que hay que hacer el ejercicio No, pero porque nueva, te voy a esas de las marcas nuevas, muy pocas. ¿Pero cuántas? Perreo, el sato lo modificaron y le quitaron eso de pelo largo y orejas no sé qué y rabo no sé cómo. Yo entiendo que van a entrar pan de agua, va a entrar pan sobao, va a entrar octavitas, yo entiendo que va a entrar. Me siento tribal y todo, como que vamos a entrar nosotros ahora a conquistar el diccionario. No, y también otro diccionario que se está trabajando es el español jurídico. Y nada más que había 11, ese tiene como 40,000 palabras, y había nada más en diccionario panhispánico de español jurídico, nada más que había 11 palabras con marca de Puerto Rico, y ya hemos mandado 100 y pico, pero eso se hace en colaboración con jurisprudencia, porque eso hay que hacerlo con personas que sepan de la disciplina. O sea, todo esto hay que hacerlo que sepan de la disciplina. O sea, por ejemplo, voy al veterinario, voy al cardiólogo. ¿A quién fuiste al perreo? Al perreo. Pues el perreo lo consulté recurro mucho a mis exalumnos queridos. Y un exalumno que lo que tenía que ver con música y diferenciar algunas cosas, un exalumno que se fue de estudios hispánicos y se decantó por la música, está haciendo un doctorado, y entonces él ayudó en los términos que eran musicales, y él a su vez, pues sabrá Dios a quién él consultó, ¿no? Ajá. Y eso todo lo hacen así, o sea, si va algo de la danza, pues van a alguien que sepa mucho, o sea, alguien de ballet, pues que sepa de ballet. Pueda diferenciar lo que hay y lo que no hay. O sea, así que bueno, pues muchas felicidades, mucha feliz venir, Navidad, súper. que sigan defendiendo nuestra lengua. La mejor manera de defenderla es usarla. Conviértela con el inglés, mezclen. No hay problema con mezclar, pero usarla y también sentirnos orgullosos, no sentimos que somos hablantes, que no hablamos el español bien, lo hablamos muy bien. Y estamos vivos. Estamos vivos, vivito y coleando. Exacto. Nos comunicamos y nos mantiene vivos. Okay. Pero cualquier palabrita se la mandan a Beto y vamos a ver, a lo mejor terminamos formando el equipo de qué sé yo, de apoyo, de palabras. Las apuestas. No apuestas, no, pero gracias, profesora. Pues muchas gracias a ti. Gracias por venir. Adiós. Chao. Bye.